Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with level 11. 30 seconds.
It's beautiful, Mike. It really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar Flag surface. up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful. Si todo está bien, pues comenzamos. Les prometo que va a ser un buen programa y no se van a aburrir ni las damas ni los caballeros. Yo no estoy con lo de la ideología de género, por eso digo damas y caballeros, señoras y señores. Así que espero que no tengan problema con eso. Bueno, está bien. Vamos a respetar a la gente por su valor, porque señores, una cosa les voy a decir. A mí no me importa, no voy a hablar de política, si comunista, si no es comunista. El tipo que se meta en una lata de esa. El tipo que se meta en una lata de esa, hombre, mujer, lo que sea, tiene que tener un valor, pero un valor a toda prueba. Se los digo, se los puedo asegurar. Yo este tema lo quería traer hace mucho tiempo. Lo iba a traer el año pasado, finalmente desistí. Lo iba a traer ahora este año, pero en julio, porque en julio es cuando es el aniversario del alunizaje del Apolo. Porque esto no es un tema técnico solamente, está la parte técnica, que yo no los voy a aburrir con eso. A mí me apasiona porque, bueno, es lo que yo estudié también, estudié cohetería. No de este tipo de cohetes como el Saturno ni como el R7 ni nada de esto, pero las bases, la teoría básica y todo, me dediqué a estudiarla por mi cuenta también. Y es apasionante, es una cosa que es súper complicada y es súper interesante. Se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar. Pero en toda esta historia de la carrera espacial no hay solamente un tema técnico, hay un tema político de una tremenda significancia política, quizás sea el más importante de todos los aspectos que tuvo la carrera espacial, el tema político. Hay temas de espionaje, tiene temas de amor, temas de desgracias personales, de sufrimiento, tiene momentos de alegría, por supuesto, también, tiene protagonistas de todos los tipos y tiene anécdotas interesantísimas. Es una cosa, lo tiene todo. Esto es como un serial que puede tener 200, 300 capítulos que ustedes no se cansarían. Yo antes de empezar les voy a recomendar, para que ustedes anoten y apunten, algunas películas y documentales que les recomiendo que los puedan ver, que son amenos, no son cosas técnicas que los van a aburrir. Pero mira, ante todo tienen una película que es icónica, que es legendaria, que es de la historia de cómo fueron seleccionados los primeros 7 cosmonautas del programa espacial norteamericano, que llamaban los Seven, de Mercury 7. Fueron los 7 primeros que seleccionaron para el programa Mercury. El programa espacial norteamericano y el soviético eran diferentes. Vamos a ir a hacer un poco de historia. Les voy a explicar por qué los soviéticos estaban tan avanzados a pesar de los problemas que tenían, y por qué Estados Unidos, a pesar de haber tenido una ventaja significativa después de la Segunda Guerra Mundial para fabricar todo esto, perdieron el tiempo miserablemente. Y los soviéticos, mientras tanto, ese tiempo lo aprovecharon muy bien, trabajaron muy duro. Y les voy a hablar de los personajes que son interesantísimos, son personajes legendarios, los que tuvieron que ver con todo esto. Empezando por este señor ucraniano, les voy a decir desde el principio, hay muchos personajes ucranianos en esta historia. Hay cuestión de dinero, cuestión de política, cuestión de voluntad. Había cuestión hasta de amor, cuestión de celos, cuestión, todo tipo de cosas se dieron. Y cuestión de la maravilla tecnológica incomparable. Es una cosa que les va a gustar. Ustedes, es una historia apasionante. Vamos a ver por dónde empezamos. Mucha gente suele pensar, y en Estados Unidos pensaban erróneamente, ¿cómo es posible que esta gente hayan puesto el Sputnik en el cosmos si no saben fabricar ni un refrigerador? No.
Y en cierto sentido tenían razón en la duda, ¿no? Porque los soviéticos no se caracterizaban precisamente por tener una industria de consumo, ¿no? Aventajada. Ustedes saben los televisores que teníamos en Cuba, que eran unos cachivaches esos de bombillos, que había que darle 20 gasnatones por detrás para que funcionara. Y las lavadoras Aurica, teníamos todas esas muestras de la tecnología soviética, que aquello era espantoso, que aquello era malo, pero malo con ganas. Y entonces, ¿qué había? Que es un problema, como en los sistemas totalitarios se producen sistemas de prioridades para los gobiernos, para el gobernante, para el dictador, para el que sea. Él establece prioridades y dedica a esa prioridad todos los recursos que el Estado tenga, aunque estén las demás cosas descuidadas, aunque la gente no tenga carne para comer, no tenga papa, no tenga, pero él desvió los recursos a lo que le interesa. Sputnik tiene traducción en español. Yo no me acuerdo la palabra Sputnik. Creo que es una cosa muy sencilla. Lo que después te lo voy a buscar porque no recuerdo ahora bien. Le pusieron a Sputnik y es una historia interesante. El Sputnik no se hubiera lanzado. El Sputnik no se hubiera lanzado y el programa espacial soviético hubiera fracasado posiblemente por un tin así. Y el programa espacial norteamericano hubiera fracasado también por un tin así. Y la URSS tenía tenía una economía de guerra, tenía una industria orientada a la maquinaria pesada, orientada a las cosas pesadas. Por otra parte, la Unión Soviética era un país inmenso. Bueno, ahora siendo Rusia, sigue siendo el país más grande, pero cuando aquello era más grande todavía, porque eran 15 repúblicas unidas en un solo territorio, imagínense ustedes. Sí, el de los norteamericanos era otro satélite que se llamó el Explorer y después vino el Vanguard. Pero el Sputnik fue el primero y además más chico y duró aproximadamente, el Sputnik creo que fueron 24 días lo que estuvo en órbita. Pero durante ese tiempo que el Sputnik estuvo en órbita con el pip, bip, bip, causó terror en los Estados Unidos. Causó casi que un fenómeno de histeria colectiva. Y ya veremos ahora, vamos a ver por qué. Vamos a hacer un poco de justicia con la historia. Hay una persona de la cual posiblemente ustedes jamás han oído hablar. Mucha gente tampoco ha oído hablar. Sin embargo, la NASA sí le hizo justicia. Y la NASA le dedicó un sello de correos incluso. Es este señor que está aquí. Este señor que está aquí es posiblemente la persona que construyó el primer cohete de propelente líquido. O sea, de buenos resultados. Pero además, el que él construyó superó al del norteamericano Goddard, que es este señor que está aquí. Y este señor se llamaba Pedro Paulet y es peruano. Pedro Paulet, un señor de Perú que estuvo en Francia, pero desarrolló mucho de su trabajo en Perú. Pues este señor peruano fue posiblemente el padre, es uno de los considerados, uno de los padres de la cohetería, de los viajes espaciales, de todo lo que es la cosmonáutica. Y es una persona a la que se le ha hecho poca justicia por desconocimiento. Pero ahí lo tienen, es Pedro Paulet. Yo tengo otra foto de él acá. Es este señor, muy, muy distinguido él. Peruano. Y tenemos, por supuesto, el que es considerado por ambos, por tanto por norteamericanos, por rusos, por todo el mundo, como el padre de la cosmonáutica como tal, que es el señor que escribió todas las ecuaciones, que incluso yo estudié la ecuación de él, que era este señor, que es Konstantin Tsiolkovsky, ruso. Él murió creo que en 1916. Y este fue la persona que sentó las bases matemáticas de todo lo que es la cohetería moderna, de todo lo que son las fórmulas para hacer posible el funcionamiento práctico de los cohetes, de todos los propelentes. Sí, tenemos por lo menos un latino, tenemos por lo menos un latino que fue posiblemente uno de los principales padres de la ciencia espacial. Estaba muy adelantado para su época esta sesión, muy adelantado. Incluso los alemanes, este es un dato que mucha gente no sabe, que es una cosa interesantísima, porque esto fue hace muchos años, esto fue en los años 20 ya. Los alemanes estuvieron tratando de ver si sorprendían y le quitaban el secreto a Paulet del propelente, porque él se negó a darle a Alemania el secreto de la fórmula del líquido propelente que él usaba. Y pues hubo un caso de espionaje y hubo
Después, con el tiempo, hubo un comunista peruano, creo, si no tengo mal pensado, un agente de la Unión Soviética que creo que logró en parte robarle a Pedro Paulet la fórmula del propelente. Esto no es una cosa confirmada 100%, pero hay grandes posibilidades de que sí, de que haya ocurrido esto así. Por otro lado, en los Estados Unidos teníamos a Robert Goddard, con el trabajo que hizo, con todo su... También construyó en el año 26, creo que fue, si mal no recuerdo, su primer cohete de propelente líquido. Porque en los cohetes se impulsan, puede ser con combustible líquido, puede ser con combustible sólido. El combustible sólido es más bien para distancias cortas, pero el líquido es el combustible que proporciona el empuje, la duración, la energía suficiente para poder salir de la atmósfera. Si no, abajo se queda. Y los de combustible sólido son ya menos eficientes, pero bueno, funcionan bien, por supuesto, pero no para ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba con unos cohetes que usaban combustible sólido y lo que se le ponía eran unos tubos que en forma de cigarro, incluso con un agujero cilíndrico abierto así, el cilindro era como un cilindro medio hueco, porque era de este grosor así más o menos, y eso se ponía así en una forma dentro del motor, y eso era lo que cuando iba quemando, ese agujero precisamente era para que fuera quemando parejito, como los cigarros. Y entonces esa energía es la que sale por detrás. Es muy... La idea básica, o sea, de cómo funciona esto es muy simple. Es un sistema, está cerrado por aquí, está cerrado por acá y cerrado por arriba. Vienen los dos combustibles, se mezclan el oxígeno líquido con en el caso que yo trabajaba era nitrato isopropílico, se mezclan. Esa mezcla produce la explosión y produce el empuje, Bueno, estos son temas técnicos que no los voy a aburrir con eso. Los pueden buscar después en cualquier lado por internet, el que le interese indagar un poco más. Pero bueno, no es el tema. Bueno, pues llega todo este fenómeno, viene la Segunda Guerra Mundial. Viene la Segunda Guerra Mundial. Y cada cual había venido haciendo experimentos con cohetes. Estaba el señor Paulet que hizo su experimento, hizo su cohete. Estaba Robert Goddard por otro lado. Había un señor japonés también, no recuerdo ahora el nombre. Había mucha gente que estaba envuelto en esto del asunto de los cohetes, pero sin un resultado. Pero había un personaje en Alemania que era un doctor, que era Werner von Braun. Werner von Braun, que fue prácticamente el creador, el padre del programa espacial norteamericano, era alemán. Yo se los voy a poner aquí para que vean al personaje. Este señor es Werner von Braun, aquí lo tenemos aquí al lado mío. Y es una persona muy polémica. Werner von Braun fue un personaje muy polémico. ¿Por qué? Porque era una persona que viene de la Alemania nazi y es puesto a la cabeza del programa espacial norteamericano. Y ese fue uno de los motivos por el cual los Estados Unidos demoraron tanto y se descuidaron tanto en el aspecto de que la Unión Soviética logró poner primero un satélite en el espacio, logró poner primero un hombre en el espacio, pudo poner primero que los Estados Unidos un hombre a caminar en el espacio, fue Alexei Leonov, pudo poner un animal en el espacio, pudo poner la primera mujer en el espacio. O sea que estaban muy adelante, porque los Estados Unidos realmente perdieron mucho tiempo. Y uno de los detalles que hubo por el cual lo perdieron fue precisamente por este pasado de el señor von Braun. Había un detalle con von Braun. Von Braun era un hombre que soñaba con el espacio. Era una persona que soñaba, tenía las visiones estas de ir a los planetas, tenía la de viajar por el espacio. Muy bien. Y él era un bárbaro construyendo cohetes, un hombre que tenía un cerebro privilegiado y era un constructor de cohetes fenomenal. Ya usted sabe, viene al poder en Alemania, viene a la Alemania nazi, Hitler en el poder, todo eso. Y una de las dificultades que tienen los científicos casi siempre es la financiación, el dinero para poder llevar adelante sus proyectos. Y en este caso, cuando viene la Alemania nazi, que se empodera Adolfo Hitler, el Partido Nacional Socialista, ¿quiénes eran los que tenían la posibilidad de financiar, de darle dinero a von Braun? El ejército. El ejército. Fue lo mismo que ocurrió con los soviéticos, lo mismo que ocurrió
En todas partes ocurrió lo mismo. Fue el ejército que estaba en posición de financiar. Además que tenían el ejército porque tenía un fin que todo el mundo sabe cuál es, que es construir armas con este tipo de tecnología. ¿Por qué era importante? Porque es aterrador el hecho de tener un arma con un cohete. Yo diría, bueno, el cohete sencillamente porque el cohete puede transportar carga hasta una distancia X y soltarla ahí, y esa carga puede ser pues explosivo. Y el ejemplo lo tuvimos con los cohetes que hizo von Braun, que los empezó a hacer para la Alemania nazi. Estos cohetes que se llamaban la V2. La V2 fueron causar muchísimo daño en Londres, porque eran los cohetes que le lanzaban desde Alemania hasta Londres a los ingleses, y causaron muchísimas víctimas. Y bueno, era terrorífico. Es un arma que tú no sabes en qué momento va a llegar. Por suerte todavía tenían problemas de teledirección, por supuesto tenían, y no eran precisos, pero bueno, imagínate, caían donde quiera y el daño ya pues lo hacían. Apología del nazismo, delito. Dame el favor. Apología del nazismo. Si yo voy a hacer apología del nazismo, como no. Me parece que te estoy identificando un poco como ciberclarioso. Aconséjate si quieres permanecer aquí. Eso exactamente, eso era una bomba volante. Eso era exactamente. ¿Y qué es el hito? ¿Qué es lo que logra? ¿Qué es lo que logra? Bueno, tú te lo buscaste porque yo no estoy haciendo apología de nazismo. Señores, este es el de siempre, lo más probable, que ha venido 2 o 3 veces con el mismo cuento. Te van a anunciar el canal, te van a decir que le estás haciendo esto, es el mismo. Así que adiós, no voy a perder el tiempo. Es un tema muy interesante y largo para entonces estar perdiendo tiempo con este tipo. Sí, Von Braun trabajó mucho para Estados Unidos, pero vamos a ver cómo fue, porque esto es interesante. Von Braun tenía todos estos proyectos del espacio, tenía guardados otros planos que no tenían que ver con la guerra, pero él tenía la financiación. Y Von Braun ingresó en el partido nazi. No solo ingresó en el partido nazi por méritos y por todo lo que estaba haciendo él, adquiere el grado de comandante de las SS, que es no se han visto muchas fotos de Von Braun vestido con el uniforme, pero algunas hay. Aquí lo tienen, aquí lo pueden ver con su uniforme de las SS. O sea que los SS era lo peor que podía haber en este mundo. Y él, por su empeño de querer construir todo esto, bueno, pues no se puede justificar. Se hizo comandante de las SS. Pero no solo eso, hubo más cosas también, más oscuras con este personaje. Él, uno de los sueños que tenía era colocar, así como ustedes lo ven aquí, un hombre o una persona dentro de un cohete y que pudiera subir a la atmósfera y viajar, etcétera. Tenía todo eso, pero eso estaba todavía en papel. Y mientras tanto, ¿qué fue lo que desarrolló? Como dijo Ozzy, las bombas volantes. Desarrolló estos cohetes para bombardear. Imagínate, estos los estaban haciendo en una base del Báltico, que Alemania tenía el Báltico, que se llamaba Peenemünde. Ahí él tenía la base para fabricar todo esto, tenía la fábrica, tenía todo esto, pero tenía otra fábrica también. Sí, era un hombre bien parecido, sí, Von Braun era un hombre bien parecido. Y al final entonces Inglaterra, Londres quedaba de Alemania a 320 kilómetros más o menos. Y entonces imagínense, era un cohete que iba directo en 6 minutos, llegaba, se ponía aquel animal, se ponía en 6 minutos desde Alemania hasta Londres, caía el bombazo y tenía aquello, era un fenómeno. ¿Qué ocurre? Empieza la derrota de la Alemania nazi. Y esto, por supuesto, era material de alto secreto. ¿Cuál era la gran preocupación? ¿Cuál era el gran problema? Y a la Alemania empezar a perder, sí, tenían escasa precisión todavía, pero eso era cuestión de tiempo. Que le hicieran un sistema de telemetría, una cosa ajustada, ¿no? Era cuestión de tiempo que se le hiciera. Pero ¿cuál era el otro avance que tenía Alemania? A ver si ustedes recuerdan un programa que yo hice. ¿Cuál era el otro avance que estaba teniendo Alemania? ¿Qué había logrado Alemania hacer? El doctor Hahn, ¿qué había logrado hacer? Dividir el átomo. Había logrado dividir el átomo, descomponer. O sea que ya Alemania era el país más adelantado en lo que era la cuestión atómica, la cuestión nuclear.
y era el más adelantado en lo que era la cohetería práctica. O sea, Tsiolkovsky en Rusia habría hecho todas las fórmulas, él habría hecho todas las ecuaciones, las mismas que usaba von Braun, se servía de las que hizo Tsiolkovsky, por supuesto era el principal teórico, pero se le durmieron los cochinos en la barriga, como decimos nosotros los cubanos, y después, pues, vino la guerra. Porque todo esto se fue desarrollando, todo esto de la cohetería, la V2, a medida que iba transcurriendo la guerra. Al ir a Alemania perdiendo la guerra, Adolfo Hitler a veces hablaba de un arma secreta y decía, tenemos un arma secreta, y él tenía fe que iban a triunfar, y decía, tenemos un arma secreta, y eso que él hablaba del arma secreta era simplemente la combinación de un artefacto atómico, de un explosivo atómico, con un cohete de von Braun, con una V2, o ya en este caso sería V3, V4, no sé. ¿Qué es el mérito que tiene también von Braun? Es el primero que logra sobrepasar la altura de los 100 kilómetros, que es donde está el límite ya que sale de la atmósfera terrestre. Y ya eso lo convierte ya en una cosa orbital. Y pues imagínense ustedes el poder que quería tener todo el mundo. Era, imagínate, una bomba atómica que tú hasta ese momento tenías que lanzarla, incluso la única que se ha lanzado en la historia de la humanidad en serio contra población, contra gente, fue la de Hiroshima y Nagasaki, y fue desde un avión. La única manera en ese momento de hacer, de lanzar una bomba, fuera atómica o fuera no, la bomba atómica no había todavía, no se había descubierto la bomba atómica, era desde aviones. Mientras que en este caso, al tener un cohete, nada más que es ponerle la carga, que sería esta, y lanzarlo, y ya caería a cientos de kilómetros, imagínense ustedes, ¿no? O sea, los nazis estaban súper avanzados en este proyecto. Y entonces, bueno, Alemania empieza a perder la guerra, por más que se esforzaron, porque incluso Hitler y la gente del Estado Mayor le pedían a von Braun que hiciera más cohetes, Él decía que podía hacer 35 al día, que eso es una enormidad. Y le dijeron que no, que tenía que hacer el doble, que tenía que hacer 70, y él no sabía cómo. Y llega un momento ya que entonces dicen que tiene que desalojar todo eso, la base de cohetes, tiene que coger las maquetas, tiene que agarrar todos los planos, todo eso, y destruirlo, y trasladarse a otro lugar más seguro. Y entonces, bueno, von Braun era el primero que estaba interesadísimo en largarse de allí, pero ya von Braun estaba pensando, y von Braun no era tonto, von Braun era un tipo muy inteligente, sabía que Alemania iba a perder la guerra. Y él decía, si me agarran los del Ejército Rojo, me van a hacer talco. O sea, él le tenía un miedo tremendo al Ejército Rojo, y él prefirió irse y ponerse en manos de los norteamericanos, que por supuesto le fue mejor. Aquí yo tengo una foto cuando los norteamericanos lo encontraron a von Braun. Aquí está, ese señor que tiene el brazo en el cabestrillo, así que tiene el yeso, ese es el señor von Braun, que ahí está rodeado por miembros del séptimo ejército de los Estados Unidos, que fueron los que lo encontraron. ¿Por qué? La inteligencia de los Estados Unidos y la de la Unión Soviética estaban a la búsqueda de toda la gente con conocimientos de cohetería que quedara en Alemania, porque era vital para ellos, para los dos era vital. Entonces la cuestión era ver quién se hacía primero con esa tecnología. Los soviéticos venían muy avanzados, ya habían pasado a Polonia, ya estaban en territorio alemán. Y los norteamericanos, con Patton y todo eso, habían logrado dar un empuje tremendo y ya estaban ya dentro ya el territorio alemán también. Con los norteamericanos y los ingleses y los franceses por el oeste y los soviéticos por el este, ya Alemania estaba completamente cercada. Y entonces la cosa es ver cuál llegaba primero. Y entonces aquí cuando se produce esta lucha de la inteligencia, del espionaje, de todo esto. Y los norteamericanos tienen la gran suerte de que von Braun logra escapar, porque a ellos los reúnen en una villa al sur de Alemania, los reúnen en una villa y los iban a matar, porque no querían que se supiera ningún secreto de la V2 ni nada de esto, y entonces los iban a matar. Y él se pone sobre aviso, se pone alerta, y ellos, un grupo, se escapan y se fugan. Y entonces los norteamericanos son los que lo detienen, que ya vieron la fotografía ahí, y bueno, lo reciben muy bien, por cierto. Y entonces ya los norteamericanos tienen en sus manos al principal cerebro del programa de cohetes V2.
Ya, lo tienen en sus manos. Y logran llegar a la fábrica, que aquí está la fotografía, que esto es otra de las partes oscuras que hay en la historia de Von Braun. Esta es la fábrica, esta es una imagen de la fábrica de las V2, que ahí, como ustedes pueden ver, lo que trabajaban eran prisioneros, la mayoría judíos. Y esta gente estaban sometidos ahí, por supuesto, al mismo régimen de esclavitud que los nazis sometían a todos los prisioneros, a toda la gente que tenía en los campos de concentración. Esto era una fábrica secreta para hacer V2, se llama Mittelbaudora. Era un campo de concentración y a la vez una fábrica secreta subterránea. Y esto era los que trabajaban, estos prisioneros, toda esta gente, que ya ustedes ven el estado en que estaban también. Y entonces Von Braun se hacía como que el desentendido con esto, y cuando lo presionaban entonces decía, bueno, si no hubiera sido yo, lo hubiera hecho otro, que es la excusa que siempre pone la gente que se quiere zafar de eso de manera muy torpe, ¿no? Pero el problema es que Von Braun era tan importante, era un personaje tan importante, tan vital para lo que querían los Estados Unidos, que bueno, pues le pasan la mano y se llevan a Von Braun y a su grupo de científicos más estrechos se los llevan para los Estados Unidos. Y bueno, pues allá se quedan ellos en Estados Unidos. Y vamos a ver mientras tanto vamos a ver qué pasaba con el lado soviético. Los prisioneros de Mittelbaum, sí, la mayoría eran judíos. Había franceses, había algún polaco, quizás había alguno, pero la mayoría eran judíos. Incluyendo profesionales, por supuesto. Había gente que eran operarios especializados, había gente que eran técnicos, había de todo. Esto era una fábrica de cohetes, no era cualquier cosa. No era una fábrica de cazuelas. Y entonces los norteamericanos logran llevarse los planos, por supuesto, y a Von Braun, y logran llevarse piezas, y logran llevarse una V2 también. Ya ahí tenían para empezar de sobra. Por el otro lado, por el este, venían los soviéticos. La parte que los soviéticos iban a invadir tocaba Peenemünde también, en el Báltico, donde había estado la base. Y en uno de estos lugares se encuentran una carcasa de un V2 completo, intacto. Sí, lo tuvieron recluido por esto mismo, porque también la gente estaba escandalizada con que un nazi fuera a dirigir a que estuvieran los Estados Unidos tan campante, ¿no? O sea, estaba la opinión pública también. Era un problema que tenían que tener en cuenta también. Y entonces los soviéticos llegan también en este momento aquí a la otra parte, que venían del este, y se encuentran esta carcasa de V2, se encuentran algunos planos y encuentran unos pocos científicos que habían trabajado en el proyecto con Von Braun, alemanes. Y entonces, ¿qué hace? A la cabeza de esto, el hombre que tenía que ver con esto era un tipo temible, un individuo realmente siniestro, que era este señor que está aquí, que se llamaba Iván Serov. Iván Serov era un hombre de confianza de la Brent-Iberia. El que no sepa quién es la Brent-Iberia, era el jefe de la KGB de Stalin. Era un individuo siniestro, era un individuo temible. La gente temblaba de miedo cuando oía hablar el nombre de Beria y también cuando oía hablar el nombre de este señor. Este señor, Iván Serov, es responsable de deportación de los tártaros de Crimea, es responsable de la tortura y el asesinato de muchísimos ucranianos y es responsable de muchísimas cosas más. En Polonia también acabó, y en los países del Báltico, en Estonia, Letonia y Lituania también el tipo tuvo este señor era el jefe en toda esa región de lo que era la NKVD. Y él fue el que llega a este lugar y manda que hay que embalar todo eso y declara todo eso como secreto. Y entonces otra de las personas que estaba involucrada en esto era el que posiblemente era este señor. Este señor ucraniano se llamaba Valentín Glushko. Valentín Glushko era el que posiblemente era el mejor diseñador de motores de cohete de toda la Unión Soviética. Y por supuesto uno de los mejores del mundo. Un individuo con esa habilidad. Y entonces, ¿qué ocurre con los soviéticos?
tratan de encontrar una persona que tenga la capacidad para construir estos cohetes, para ponerlo a cargo de la tarea monumental que es, a partir de lo poco que tenía, construir todo este sistema, toda esta cotería, crear todo este programa. Porque en qué se estaba pensando ya, recuerden que lo que se estaba pensando era convertir esto en un arma, eso era un arma. Y ya ellos habían visto lo que hacían las V2 en Inglaterra, el efecto que tenían, y ellos calcularon, bueno, si esto que todavía son cosas que están bastante todavía en sus inicios, logran hacer todo ese desastre, cuando esto sea con una cosa mejor dirigida y tenga un artefacto atómico, eso es el acabose. Es invencible el que la tenga. Y eso es lo que quería todo el mundo, por supuesto. Los norteamericanos ya tenían la bomba atómica. Ya prácticamente, ya llega en el año 45 tenían la bomba atómica, recién hecha la bomba atómica. Y bueno, ya ustedes saben la historia, que esto lo voy a terminar otro día, que es la historia de Hiroshima y Nagasaki, por qué se lanzó ese día, por qué fue, qué pasó con las estadísticas, si fue correcto hacerlo, si no, eso lo vemos en otro momento. Sí, este señor era ucraniano, Valentín Glushko, y entonces se ponen a buscar a ver quién era, y entonces hay un individuo, para que ustedes vean que esto no se trata aquí de comunistas, de no comunistas. Hubo gente en esta historia que sufrió muchísimo, y yo creo que la persona de los que más récord de sufrimiento tuvo en toda esta historia fue el padre de lo que es el programa espacial soviético, que era un ucraniano también, valga la aclaración, que se llamaba Sergei Korolev. Sergei Korolev era un ingeniero súper brillante, una persona con una mente muy organizada, con una inteligencia descomunal. Era la persona, exacto. A partir de los planos de Von Braun, sí, todo el mundo tuvo que usar los planos, porque era el de Von Braun era la única aplicación práctica que se había hecho. Las V2 se habían construido en Alemania, eran las únicas que había. Entonces ellos se valieron de esa carcasa, se llevaron un grupo de alemanes, de científicos alemanes que habían trabajado en el proyecto. ¿Cómo lo hicieron? Los alemanes no se querían ir de Alemania y se escondían. Entonces, ¿qué hicieron? Por fin ofrecieron dinero, ofrecieron muchas ventajas, ofrecieron a la gente que había trabajado, les empezaron a presentarse. Y entonces la condición que ellos ponían, que los dejaran en Alemania, que ellos podían trabajar para la Unión Soviética, pero desde Alemania. Y entonces, sí, está bien. Entonces hicieron una comida, un banquete buenísimo para todo el mundo. Hicieron entonces, los soviéticos hicieron un banquete con vodka abundante, con coñac, con todo. Y le brindan a todos estos alemanes y hacen una coperata y una tomadera que se ve cerrando. Y entonces Cero, por el ambiente a la gente, dice: los soviéticos que no prueben el alcohol, nada más que denle a los alemanes. Y cuando todos estos científicos alemanes, todos estos alemanes estaban bien borrachos, que estaban durmiendo la mona ya como a las 3 de la mañana, los sacan a la fuerza de su casa y se los llevan para la Unión Soviética. Y ahí tuvieron que trabajar sí o sí. Esa es la gente que empezó con el programa también de cohetería de la Unión Soviética. Sergei Korolev era un hombre que en el momento de esto estaba preso, estaba en el Gulag. Era un hombre que había sido denunciado en 1938. O sea, la época más terrorífica de Stalin comenzó en 1937, cuando empezó, desconfió de todo el mundo y empezó a fusilar gente diestra y siniestra. Y precisamente una de las consecuencias que tuvo esta fusiladera de Stalin y estas purgas que hizo fue que acabó con la seguridad de la Unión Soviética, con la defensa como tal de la Unión Soviética, porque acabó con la oficialidad competente que tenía el ejército, entre ellos el principal acusado de todo esto, que fue el mariscal Tukhachevsky, que no era ningún traidor, lo acusó injustamente. Pero ¿qué pasa? En todo este instituto donde trabajaba Korolev, donde trabajaba Glushko, donde trabajaban toda esta gente en la ciencia coheteril, una de las personas que atendía directamente eso era como superior, era el mariscal Tukhachevsky. Al caer en desgracia y ser fusilado Tukhachevsky, empiezan, por supuesto, el terror en la Unión Soviética era así, empiezan a buscar a todo el que tenía que ver con él. Toda la gente que se relacionaba de una manera u otra con Tukhachevsky. Y entonces dan con Glushko, dan con este, dan con el otro. Y entonces uno de ellos, para librarse, denuncia a Korolev. Y escribe una carta denunciando y diciendo cosas de Korolev y que Y entonces al final terminan deteniendo a Korolev. Detienen a Glushko también, y cuando interrogan a Glushko, pues toda esa gente los torturaron. Esa gente confesaron bajo tortura. No era que hubieran hecho nada, ellos no habían hecho absolutamente nada. Todo lo que dijeron fue bajo tortura.
Y pues Glushko fue uno de los que denunció también, dijo que sí que Korolev había sido un agente antisoviético, que era un enemigo del pueblo, entonces era como le decían, ¿no? Cualquier similitud no es pura coincidencia. Y entonces a Korolev lo envidian al Gulag 15 años en total, de ellos 5 años fuera, pero 10 años de trabajo forzado. Y ¿de dónde mandan a Korolev? Lo mandan, era un hombre joven que estaba casado, tenía sus hijos. A Korolev lo mandan a Colima, a las minas de oro de Colima en la Siberia Oriental, que dice que incluso para el estándar de la prisión soviética era lo más duro que había. Y ahí este hombre estuvo todo ese tiempo y ahí su salud se resintió todo el tiempo que estuvo, porque además le dejaron salir un tiempo antes para que revisara el caso, porque por fin accedieron, después de tanto insistir la familia, decidieron revisar el caso. No se sabe todavía cómo fue, pero este hombre incluso estuvo a punto de ser fusilado porque estaba en una lista que tenía la NKVD, tenía una lista de gente que iban a ser fusilados y Korolev estaba en la lista. O sea que si como todo parecía que iba a pasar, a Korolev lo hubieran fusilado. Este es Korolev, yo tengo la foto de él aquí. Este es Korolev, Sergei Korolev. Y estaba en la lista para ser fusilado, este señor. Aquí él está un poquito más, sí, esto es de otra época. Y aquí está la época que él estaba preso en el Gulag, en Siberia, en las minas de Colima. Cuando a él por fin le permiten salir a revisar el caso, sorpresivamente el tribunal no lo absuelve, sino que le reafirma la condena y que tenía que ir preso, pero bueno, esta vez no a Siberia. Pero ya él estaba con la salud muy afectada, tenía afectado el corazón, tenía afectado los pulmones, había perdido la mitad de los dientes del escorbuto en Colima, estaba en muy malas condiciones y por supuesto todo el proceso nervioso, el estrés, el sufrimiento, todo lo que transforma a una persona estar en una prisión como esa tanto tiempo y con tanto abuso. Hubo también un guardia de la prisión que casi lo mata con una pala, a palazo limpio casi lo mata, que eso es otra cosa que hubiera pasado eso, no hubiera habido programa espacial soviético, por lo menos en la forma en que resultó, y no hubieran nunca adelantado, ni hubieran sido los primeros en poner posiblemente un hombre en el espacio, ni nada de eso. Son las cosas que pasan en la vida, son los giros que da el destino. Sí, ese hombre sufrió increíblemente, ese hombre sufrió lo increíble. Finalmente dan con él, porque lo estaban buscando, porque llegan a la conclusión de que era el hombre perfecto para dirigir el programa espacial. Como si nada hubiera pasado. No, tú decís, tú estabas preso en el Gulag, bueno, no importa, ahora no. Le devuelven le dan su uniforme, le dan grado y lo ponen a la cabeza del programa. Y declaran la persona de Korolev, declaran su trabajo y a su persona como secretos de Estado. Korolev no podía estar en ninguna parte. Korolev no podía declarar quién era, él no podía salir en ninguna foto, en ninguna parte, era como si no existiera. Y entonces empiezan a buscar un lugar desde donde empezar a lanzar todos estos cohetes, hacer todas estas prácticas, todo esto. Y estaban en un lugar que estaba muy cerca de Turquía, y Turquía tenía una base norteamericana, y ellos estaban preocupados de que los norteamericanos se dieran cuenta, como efectivamente se dieron cuenta. Y entonces decidieron buscar un lugar que estuviera en Casa de la Quimbamba, donde el diablo llegó, gritó y se quedó ronco. Y entonces por donde iba el ferrocarril que atravesaba Kazajstán, por una estepa de esa, por Kasayuka, un lugar de eso que nadie vivía, eso no era nada, encuentran un lugar y dice, bueno, pues repetir que era la primera parte voy a repetirla ahora si ya estoy por la mitad. El caso es que encuentran este lugar y el pueblo más cercano se llamaba Baikonur, y es por eso que le ponen Baikonur. Y es el lugar donde deciden construir lo que era la ciudad estelar, lo que llaman todo esto, el cosmódromo, ¿no? Pero estaba en Casa de Yuca, y las primeras gente que estuvieron ahí pasaron muchísimo trabajo, es como increíble, ¿no? Bueno, este hombre, bueno, el pobre, la verdad,
que no le fue nada bien. Y él lo ponen a trabajar en esto. ¿Y con quién tiene que trabajar él? Pues tiene que trabajar con el tipo que lo había delatado también, con Glushko, que era el que hacía los motores de cohete. Y desde el principio hubo tirantes entre ellos dos. O sea, lograron hacer cosas juntos, pero después hubo mucha tirantez porque no compartían el tipo de combustible que había que poner. Korolev quería usar oxígeno líquido, Glushko no quería usar oxígeno. Era un lío que había tremendo con esto. Al final, bueno, con lo de la variante que era, al final lograron hacer este señor que está aquí. Este, ustedes lo tienen que haber visto muchas veces. Este es el famoso R-7, el primer cohete, el que logra salir al espacio por primera vez y colocar el Sputnik. El Sputnik no era nada más que una esfera con 4 antenas, con 4 paticas, no era más nada, que decidieron hacerlo pequeño porque no querían, los militares no querían oír hablar de ningún satélite, ninguna cosa de esa, porque eso le dice que no, que a ellos lo que les interesa era mandar, construir cohetes que tuvieran la capacidad de transportar 3 toneladas y hasta 4 toneladas y más. Porque, ¿qué pasa? Que los artefactos nucleares que habían construido los soviéticos eran más grandes que los norteamericanos, pesaban más, eran más grandes. Ustedes saben que a los soviéticos les pasa eso, ¿no? Que las cosas les salen más grandotas. Y entonces pesaban más. Y ellos no encontraban ahí, querían tener un cohete que pudiera transportar esa carga tan grande. Y entonces la presión que tenía encima Korolev y que tenía toda esta gente era tremenda. Esa gente prácticamente no dormía, no tenía vida. Y entonces, bueno, pues este es el cohete que construyen el R-7 y con este sale el Sputnik. El Sputnik, como no querían que se lanzara nada, él tuvo que hacerlo a Pepe. Y entonces en una de las visitas que hizo Khrushchev ahí al cosmódromo, él le enseñó el cohete, le dijo, mira papá, y entonces después le dice, mire, pero hay una aplicación que se le puede dar a esto también, ya que ahora no va a ir cargado, va a ir vacío, qué lástima no aprovechar, y entonces en el espacio poner un de esos que sea nuestro, que todo el mundo sepa, y que atemorice a los norteamericanos, y que sea un ejemplo de que se puede fotografiar y todo. Y al final convenció a Khrushchev, y Khrushchev le dijo, bueno, está bien. Y entonces él monta el Sputnik, y el Sputnik, todos saben, fue un éxito. El Sputnik durante 24 días le dio la vuelta a la Tierra. Al final de los 24 días allá entró en una órbita allá, ¿cómo se llama? Estaba en elíptica, entra en... se me va la cabeza, ya ni me acuerdo de estas cosas. Y se quema. Pero estuvo durante esos 24 días, el Sputnik causó sensación en los Estados Unidos y la gente estaba aterrorizada. Y entonces en la clase política de los Estados Unidos decían, pero ¿cómo es posible que esta gente, que supuestamente son tan primitivos, que no tienen desarrollo nada, que no tienen un refrigerador, que no saben fabricar una nevera, que no saben fabricar una lavadora, cómo van a irse por encima en la tecnología espacial? Y es que es subestimar, al contrario, tiene un precio y el precio sale caro. El precio sale caro. Sí, Valentina Tereshkova, el récord que tiene ella es ser la primera mujer en el espacio. Fue en el año 63. Los norteamericanos se descuidaron en eso por el sexismo, también por la discriminación. Se descuidaron con eso, y la mujer soviética fue la primera que subió al cosmos en 63, y la primera norteamericana no subió al cosmos hasta el año 83. Una vergüenza. Una vergüenza. Habiendo mujeres preparadas. Habiendo mujeres en Estados Unidos preparadas para eso. No les dio la gana, sencillamente no les dio la gana. Estados Unidos pudo también ser el primero en poner un satélite en órbita antes que el Sputnik. Y no. ¿Por qué? Por la burocracia. Porque Von Braun quería mandar la perra Laika. Mandaron varias. Mandaron a Laika, que fue la primera, una perrita recogida de la calle. Que esa perrita, bueno, murió en la órbita. Se sofocó, murió. Y después mandaron más perros, y entonces mandaron a 2, creo que se llaman Bielki y Strelka. Incluso le mandaron un cachorro de una de ellas, le mandaron de regalo a la Casa Blanca, ¿no? Como una galleta sin mano. Y entonces, bueno, imagínate, y lo último que hicieron fue el primer hombre en el espacio. Imagínense, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, lo lanzan aquello, y dijeron, bueno, ya esta gente ya... Imagínate, el ánimo de la gente en la NASA estaba por el piso, porque ellos no habían podido todavía hacer nada.
y la NASA pudieron haber sido. La NASA pudieron haber sido las sondas Borgwaven 1 y 2. Espérate, no, Borgwaven, espérate, voy a buscar después. Yo no, con ese nombre al menos no la. ¿Dónde está aquí la? Yo tenía una foto aquí de. Bueno, esta es la Tereshkova, por supuesto. Esta es la Tereshkova. Yo tenía hasta una foto aquí de la infeliz perra, la pobre, porque la verdad. Pero bueno, ya después se las pongo. Después se las puedo poner. Sí, había mujeres que eran capaces de eso y de más. Yo se la. Ah, Voyager, sí. Sí, pero bueno, eso fue otra cosa, eso fue después. Pero el Sputnik como tal fue el primero. Voyager sí fue. Pero eso fue después, fue posterior. El primero se llamaba el Explorer. El Explorer que lo hizo, uno de los que lo hizo precisamente, el de que ayudó a hacerlo fue Van Allen, el de los anillos, el de los famosos anillos. Y el otro profesor que no me acuerdo cómo se llamaba, siempre, bueno, yo con los nombres a veces se me va la. Y era más grande, no era redondo, era más, no fue tan eficiente, no fue un satélite, iba cargado con otras cosas también. Pero Von Braun había querido mandar ese satélite mucho antes y se lo prohibieron. Como el cohete que él iba a lanzar pertenecía a la Armada, a la Marina, ellos no quisieron bajo ningún concepto que él pusiera otra cosa. Lo que le interesaba es que el cohete sirviera, que se viera que llegaba y que se ese cohete. Tampoco. Cuando el caso de Gagarin, ellos hubieran podido también ser el primer hombre en el espacio, porque ese día Alan Shepard estaba listo para volar y le suspendieron el vuelo. Y entonces lo que hicieron fue lanzar al mono, a Han. Lanzar al mono Han. Eso fue lo que hicieron. Entonces, el primer norteamericano en el espacio, en realidad, bueno, fue un mono. Y entonces, bueno, los norteamericanos desesperados, porque, bueno, pero también tuvieron la culpa porque tuvieron a Von Braun prácticamente 5 años sin trabajar y sin hacer casi nada. Entonces Von Braun también estaba desesperado porque quería llevar adelante su sueño de crear el juguete que el espacio tenía, todo aquello. Y entonces empiezan a ver qué podían hacer. Y la única persona que encuentra receptiva para que lo oiga a Von Braun es Walt Disney. ¿Qué hace Von Braun? Se presenta en Walt Disney, hace un guión, hace un programa. Y él en Walt Disney hace un programa y él explica todo esto de los cohetes y cómo es lo de llegar a la luna y todo eso. Y a la gente le encantó. Como lo vieron, millones de personas lo vieron en directo. Y entonces la gente se encantó con la idea y fue que empezó a ponerse de moda todo aquello del espacio y todo aquello del espacio. Porque bueno, y la gente se enamoró del tema. Bueno, y los soviéticos ya vieron cómo estaban de adelantados ya. Y los norteamericanos trabados por esa tontería. Les explotaron una cantidad de cohetes increíble. Increíble. Entonces imagínate, aquellos 7 cosmonautas que estaban esperando para que los mandaran en un cohete que ellos miraban aquello que reventaba, yo no sabría lo que estaban pensando. O sea, se supone que era una de las formas más seguras de morirse era montarse en un cohete de la NASA. Y había 20 problemas que, como la pérdida de tiempo que ha habido con Von Braun y toda esta gente, se había perdido mucho tiempo. Y entonces ahora querían hacerlo todo contra reloj. Porque los soviéticos ya se le han ido delante. Y entonces por fin empezaron a tener algunos éxitos, empezaron a funcionar las cosas, cambiaron diseños, hicieron esto, hicieron otras cosas. Y bueno, pues las cosas empezaron a funcionar. La primera persona de Estados Unidos que sube en un cohete, que fue un vuelo suborbital en realidad, no fue un vuelo orbital, o sea, no orbitó la Tierra en realidad, fue Alan Shepard. Alan Shepard, creo que lo tengo por acá. A ver si lo puse. Alan Shepard. Aquí está. Este es Alan Shepard. Alan Shepard fue el primer norteamericano, se dice que en el espacio, pero yo discrepo un poco. ¿Por qué? Porque el vuelo de Gagarin sí fue un vuelo orbital. Gagarin subió, le dio una vuelta a la Tierra, tengo entendido, y Gagarin pudo aterrizar. Gagarin por poco tuvo problemas también. ¿Qué pasaba? ¿Qué diferencia hay? Porque yo siempre digo que es
fue una competencia no solo entre dos sistemas, entre dos formas de vida, entre dos filosofías distintas. Mientras en Estados Unidos la NASA era una empresa de propiedad pública, o sea, tiene que hacerlo todo público, la NASA tiene una ley que dentro de entre 24 y 48 horas tiene que hacerlo todo público. Les está prohibido no hacerlo, porque es público, pertenece o sea, la gente lo paga con los impuestos. Y en la Unión Soviética todo esto, usted sabe cómo es un país comunista que no se le rinde cuenta a nadie, el dinero para el ejército, eso no importa a nadie tiene derecho a preguntar nada. Y todo se manejaba en el más absoluto secreto. Los soviéticos tuvieron inconvenientes también. A pesar de que tuvieron todo este arranque feliz y todo esto, empezaron a tener problemas también. Empezaron a tener problemas por el tema del combustible, porque tenían que hacer cohetes más grandes. Y uno de los golpes de gracia fue el tema del combustible. Y después les voy a explicar qué fue lo que pasó. Y como esto no se supo. Ahora bien, hubo incidentes, hubo muertes, hubo personas que fueron mártires de toda esta carrera. Bueno, Gagarin lo escogieron porque tenía buena condición física, tenía buenas condiciones psicológicas, había salido muy bien en los tests y sobre todo porque era una persona muy simpática, con una sonrisa muy bonita, era un tipo muy agradable, ¿no? Y eso fue una de las causas también porque lo escogieron. Sí, él dijo, la tierra es azul, fueron las palabras que él dijo también. ¿Qué ocurre con la diferencia? Como les dije, Gagarin voló y dio órbita, salió de la atmósfera, él dio la vuelta a la Tierra. Y Alan Shepard no. Alan Shepard fue el primer norteamericano, lo hizo unos días después, porque ya no tenía más que hacer. Incluso ya él estaba esperando en la cápsula, en el cohete, esperaba que lo lanzaran y no acababan de lanzarlo y el tipo se estaba orinando. Y no podían esperar más y el tipo de no, me orino, que no te puedes mover de ahí, porque como estaba previsto que fuera un vuelo de 15-20 minutos no más, a nadie se le ocurrió que ese hombre tenía que ir al baño. Y entonces dice, no puedo más, me voy a orinar y me lo voy a hacer dentro del traje. Entonces Von Braun decía, no se lo puede hacer porque puede haber un cortocircuito, que no sé cuánto, nadie eso nunca ha pasado, que sé yo. Y el hombre no salía porque no daba la autorización. Hasta que al final dijo, oye, no puedo. Y entonces le dijo, bueno, pues date, orínate en el traje. Y se orinó dentro de la escafandra. Y parecía que, pero al final no pasó nada. Así que el tipo se fue meado completo para arriba para el vuelo. El primer astronauta de Estados Unidos fue orinado. Gagarin era otra cosa. Gagarin murió en un accidente, se mató en un avión, pero fue en Estados Unidos también. El otro muchacho, Elliot C. y Charlie Bassett murieron también en avión, en otra serie, y otro más se murió también en un avión. Eso pasa porque son aviadores. Todas estas personas que fueron astronautas, su origen es aviadores, son pilotos de prueba, son aviadores de primera, gente con un carácter muy especial, que se atreven a todo. Y es por eso que lo hacían. Y estaban en un vuelo de estos de entrenamiento, lo que fuera, y se mataron. Eso pasa. Y a Gagarin le pasó, no vio bien, no sé cómo fue, se metió contra la copa de un pino y ya. Y se hizo leña. Eso pasaba, era corriente que pasaba. Pero aparte, pero no fueron muertes, o sea, en el espacio, ¿no? Muertes, los soviéticos tuvieron muertes, algunas las pudieron tapar, otras no pudieron taparlas. Por ejemplo, la de Komarov, y no pudieron porque Komarov no se le abrió el paracaídas, se mató, se reventó. Y los otros tres, que no recuerdo los nombres exactos ahora, que estaban, cuando ya estaban en la reentrada, que fue la Soyuz, cuando estaban en la reentrada, una válvula falló eso, y como no llevaban el traje puesto, el traje vacío puesto, porque decían, bueno, ¿para qué vamos a llevar el traje si está presurizada toda la cápsula y todo esto? Falló una válvula, se despresurizó la cápsula y se envenenaron con eso, murieron asfixiados, se murieron. Y esos tres tuvieron que darlos a publicidad porque fue demasiado evidente, porque estaban esperándolos en tierra y llegaron. Cuando abrieron eso, estaban los tres muertos ahí. Intactos estaban, pero muertos. Komarov. No, Komarov fue el que no se le abrió el paracaídas y se reventó todo. Ese fue Komarov. O sea, fueron cuatro, ¿no?
Pero hubo antes de ellos otro, que les voy a explicar ahora cuál es la historia, que aquello que pasó en el Apolo, aquella cosa terrible del incendio que hubo, que se asfixiaron los tres norteamericanos, estos Gus Grissom, Roger Chaffee y Edward White, se asfixiaron los tres en el Apolo 1, en la prueba, en la torre, no, o sea, ni fue en el espacio ni nada, se asfixiaron, se quemaron, se quemó la cápsula. Y esto no hubiera ocurrido si algo que pasó en la Unión Soviética en el año 61 hubiera salido a la luz, si ellos lo hubieran publicado. Pero como en la Unión Soviética todo era secreto, pues en los Estados Unidos nadie se enteró de que había un muchacho, joven ucraniano también, de nombre Bondarenko. Este muchacho le pasó una cosa muy singular. Él estaban haciendo las pruebas también en un ambiente rico en oxígeno. En el caso de él era alrededor de un 50-60% de oxígeno en el ambiente presurizado que él estaba. Estaban haciendo las pruebas en tierra, por supuesto. ¿Qué pasa? El oxígeno no se comporta, el oxígeno presurizado no se comporta igual estando a la altura del nivel del mar en tierra que en el espacio. Él estaba en esas pruebas, él parece que en un descuido tenía un paño que tenía algo de alcohol, lo tiró sobre una placa eléctrica caliente, se encendió el paño, se encendió aquello y él recibió quemaduras en una gran cantidad del cuerpo, en casi todo el cuerpo recibió quemaduras. Se lo llevaron al hospital todo, pero 16 horas después murió. Y esto ocurrió en noviembre, si no recuerdo, del 61, fíjense. Y el accidente del Apolo, donde se quemaron aquellos tres, fue en el 67. O sea, que si se hubiera sabido en los Estados Unidos que había ocurrido esto con Bondarenko, con este muchacho, si hubieran sabido que esto ocurrió, no hubiera ocurrido el desastre del Apolo 1. Y vamos a llegar ahí a esa parte de la historia. No los quiero cansar porque yo sé que el tema tampoco es una cosa que le gusta a todo el mundo. Que cambiaron en secreto, no. El que por poco no pudo regresar fue Leonov. Alexei Leonov fue el primero que subió, que fue también soviético, el primero que salió al espacio. O sea, con el traje así, pero claro, con el tubo, ¿no? Con la manguera. Ese fue el primero que salió al espacio, pero cuando él estaba afuera, el traje se hinchó. Con todo el oxígeno adentro se hinchó. Y cuando fue a entrar de nuevo por la escotilla, no cabía. El hombre estuvo mucho tiempo haciendo esfuerzos desesperados por ver cómo lograba entrar, porque además estaba solo. Cómo podía entrar, tratando de entrar, y no cabía porque el traje estaba hinchado completamente. Al final pudo abrir una válvula en el traje y entonces con eso pudo un poco y le costó, pero por poco no puede regresar. Y eso tampoco se dijo nada, eso fue silencio absoluto. Igual que el caso de Bondarenko cuando se quemó por el trapo ese, nadie dijo nada. ¿Qué otra cosa les quería contar de esto? Hicieron el lanzamiento con Alan Shepard. Alan Shepard hizo un vuelo suborbital que hizo de 15 minutos. Que Khrushchev después se rió de eso, de que era un salto de pulga. Dice, mira, el salto de pulga de los americanos. Los americanos encajaron el golpe. Tuvieron que aguantar la burla, porque es verdad que estaban atrás. Y entonces, bueno, decidieron, cuando hicieron este programa Mercury, fue el que, mediante el cual Alan Shepard subió. Después le tocaba a otros también subir. El segundo que subió fue Gus Grissom. Gus Grissom era este que está acá. Se los voy a poner aquí. Gus Grissom era uno de los mejores que había. Él está aquí. En esta fotografía aparece Gus Grissom, es el de la izquierda. El más bajito de los tres. Ese es Gus Grissom. Es uno de los originales del proyecto Mercury, de los 7 astronautas que se escogieron. Y Gus Grissom fue el segundo de ser lanzado. ¿Qué pasó con Gus Grissom? Que todo el lanzamiento fue muy bien. Él dio la vuelta, igual que Shepard, muy bien, porque eran todavía vuelos muy... este Shepard, mientras estaba arriba en la cápsula, en la Friendship 7. Esta es la foto de Shepard ahí arriba. Miren ustedes los trajes como eran, eso, qué incomodidad y qué terrible todo eso, ¿no? Y que no podías hacer prácticamente en la cápsula aquella, prácticamente nada. Eso era dirigido el 80% desde tierra. Imagínense. Y entonces, ¿qué ocurrió? En ese tiempo se hacían lo que se llama el hatch,
lo que es la compuerta esta que se abre y se cierra, esta escotilla, se terminaron haciendo porque era más rápido de abrir, era más seguro, era muy rápido de abrir. Le ponían un cartucho de explosivos de nitrógeno y entonces tú le dabas un golpe determinado a la puerta y explotaba y salía a disparar a la puerta y se quedaba abierto y entonces el astronauta podía salir. ¿Y qué ocurrió con este vuelo de Gus Grissom? Él hizo todo el vuelo, aterrizó en el mar, va el helicóptero a buscarlo, estaba la mar muy movida. Y en el momento en que él está sentado dentro, ocurre una cosa que explota de manera inexplicable esta escotilla, el cartucho explotó solo, soltó la puerta y entonces se abrió antes de tiempo, cuando el helicóptero todavía no había logrado enganchar bien la cápsula, porque había que salvar a la cápsula también con el piloto, con el astronauta. Y entonces, ¿qué hizo? Se llenó de agua y se hundió. Entonces ellos trataron por todos los medios de recuperar la cápsula, pero no podían. Entonces los demás por radio le decían, oye, coge a Gus que se va a ahogar, que está ahí al lado, que está allá en el agua, agarra a Gus, olvídate de la cápsula, si se hunde, se hundió. Y después, bueno, hubo muchos problemas, a él se le recriminó mucho esto, se le culpó diciendo que él había golpeado accidentalmente o en un pánico, que no es así, porque él de pánico no tenía nada. O sea, lo acusaron a él de haber sido el causante de que se abriera prematuramente esa escotilla y que se fastidiara la cápsula y que se hundiera como un plomo en el agua. O sea, aquí es cuando lo levantan a él, que ya dieron la cápsula por perdida, lo levantan a él y se lo llevan ahí. Él estaba de muy mal humor. Aquí lo pueden ver cuando él llega al barco, la cara que tenía. Estaba súper molesto, súper molesto. Y este episodio tuvo consecuencias. Después que vamos a ver qué triste las cosas que tiene el destino, señores. Una cosa terrible. Pues nada, el proyecto de la NASA siguió adelante mientras el de los soviéticos seguía el camino suyo. La NASA terminó el proyecto Mercury. El tercero en subir fue John Glenn, que para mí es el primer norteamericano en el espacio en realidad, porque es el primero que el vuelo es realmente orbital. Los demás fueron suborbitales. John Glenn sí ya es el primero que sale, pero John Glenn no sale en un cohete Redstone, que era el cohete que habían utilizado con los otros dos, con Alan Shepard y con Gus Grissom, para salir, porque era un cohete menos potente. Y entonces utilizaron un cohete Atlas. Y el Atlas la gente tenía mucho miedo, porque era un cohete que tenía fama de reventar sin previo aviso. Y entonces él se decide a arriesgarse. No hay problema, perfecto, yo voy a arriesgarme, yo me monto en el cohete, en un tipo, como todos ellos, valientísimo, tanto soviéticos como americanos, gente muy valiente. Y él pues se monta en el Atlas aquello demora, hasta que al fin le dan salida y sale en el cohete Atlas. Cuando él está allá, él le decían, para que estés, ya estamos seguros ya de que esto va a ser un éxito, das 7 vueltas a la Tierra, vas a hacer 7 órbitas. Y cuando iba por la segunda órbita más o menos, se dan cuenta que hay un indicador que lo que sujeta el escudo ablativo. El escudo ablativo es lo que protege a los cosmonautas del calor. Cuando un objeto de esto, una cápsula, lo que sea, entra en la atmósfera de nuevo, toda la parte esa de la termosfera, todo eso genera un calor de hasta 3000 grados. Y si no tiene una protección especial, se quema, se achicharran, porque es un calor de una intensidad nunca vista. Y todo ese tiempo que esté recibiendo ese calor, por eso es que tiene forma cónica. Aquí lo voy a ver, se los voy a poner. Esto tiene forma cónica por eso, precisamente porque es así como entra de regreso a la Tierra. Y aquí tengo otra fotografía que se ve un poquito más detallado. Aquí está. Bueno, esta es la forma que tenía la cápsula que fueron esta gente. Imagínense, están trancados adentro. Eso ustedes los ven así, les parece grande, no es grande, es chico. Es bastante chico. Y así es como entra en la atmósfera. Cuando esto entra en la atmósfera, esa zona que ustedes ven al rojo vivo, que es la parte de la base del cono,
eso recibe esa cantidad de calor tan extraordinario. Y eso tiene que ser resistir todo eso. Y en el caso de lo que pasó con John Glenn, que fue la primera vez que le pasó, fue que lo que sostiene, que es con unas correas, lo que sostiene ese escudo ablativo, aparecía como que se había soltado, como que había un problema, había algo que no estaba bien. Y entonces, para por lo menos tratar de salvarle la vida, aunque no había garantía, le dijeron, mira, te recomiendo que las correas de eso, para el paracaídas, que no las sueltes, las dejas puestas. Vas a tener que hacer el reingreso manual, de manera manual, que eso estaba calculado, él lo tuvo que hacer manual. Pero bueno, se salvó, no pasó nada, pero al final no se había soltado el escudo. Le voy a decir para que ustedes tengan una idea de lo importante que es el escudo este. Fíjense, aquí se ve cómo queda después que sube un escudo. Miren cómo parece la superficie de la luna. Ese es el escudo ablativo después de haber reentrado en la atmósfera. Eso es lo que tiene en la parte de abajo de la cápsula. Fíjense cómo queda. Y esto es cuando lo estaban haciendo. Para fabricar este escudo ablativo, la NASA tuvo que contratar especialmente a mujeres de mediana edad. Mujeres de edad mediana, madura, porque son mujeres que iban a poner atención bien a lo que hacían. De este tipo de mujeres muy meticulosas, las contrataron especialmente para ese trabajo de fabricar la parte esta del escudo ablativo. Y entonces estas señoras tenían, cuando había algún defecto, tenían que utilizar un taladro de dentista, sacar la resina esa, porque eso estaba compuesto de muchos, de eso, con una resina especial, y tenían que hacerlo todo a mano. Así que fíjense ustedes hasta qué punto esto era importante. Y aquí están, las pueden ver ahí trabajando con sus herramientas, o sea, con una minuciosidad, con una cosa tremenda. Así era como se había que trabajar. Porque eso dependía la vida de los astronautas, estaba ahí en juego. Bueno, terminó el tercero fue John Glenn, fue un éxito, Glenn le dio 3 órbitas a la Tierra, pudo igualar la hazaña de Gagarin, incluso sobrepasarla, pero ya no había sido el primero. Y después vinieron otros, vino Scott Carpenter, vino Gordon Cooper, pero toda esa gente, todos ellos dieron su paseo. Y después vino entonces el otro proceso, esa era la parte primera del programa espacial, que era el proyecto Mercury. Termina el proyecto Mercury y ya no eran los mismos 7. O vea, de los mismos 7 primero todavía había algunos que se quedaron. Pero había los que les decían los nuevos 9, The New 9. Y entonces aquí era donde estaba Armstrong, donde estaba Jim Lovell, toda esta gente, ¿no? que vino en la segunda camada. Fue la gente que ya empezó a trabajar en lo que era el proyecto Gemini. Gemini, ¿qué cosa era? El proyecto encargado. Primero era el Mercury, se encargaba de comprobar que el hombre podía viajar al espacio, que el hombre podía resistir la gravedad, la falta de gravedad, que el hombre podía salir al espacio exterior y que se comportaba el cuerpo con normalidad, que no pasaba nada, y cómo era el hecho de reentrar a la atmósfera, todo eso. Ya eso se terminó y terminó el programa Mercury. El programa Gemini, que es el programa que viene después, es el programa que se encarga de realizar los acoplamientos en órbita. Ver si un vehículo espacial se podía acoplar con el otro sin ningún problema, porque recuerden que eso está ahí arriba a miles de kilómetros por hora, eso no está a la velocidad normal. Tienen que ir a la misma velocidad, hacerlo con mucho cuidado. Sí, y entonces tenían problemas a la hora de salir al espacio y moverse en el espacio. Les costaba muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. No sabían aún cómo moverse en el espacio en medio de todo el... El primer norteamericano que salió al espacio fue Ed White, que fue uno de los que se quemó después en el Apolo 1. Ed White fue el primer norteamericano que salió al espacio. Es una pena, ¿no? Una pena por un detalle, ¿no? Como ese. Y bueno, el programa Gemini, todos participaron, y Lovell, Armstrong, toda esta gente. Armstrong tuvo problemas con el vehículo que usaban de... ¿Cómo se llama esto? Para... el que hacía de acople, ¿no? El que se llamaba Allena. Y le falló, empezó a dar vuelta aquello, por poco bueno, tuvieron que desprenderse antes de tiempo y les costó mucho trabajo entrar. Pero bueno, se comprobó finalmente que sí, que era posible poner 2 vehículos en órbita y engancharlos, porque esa era la fase que es más importante antes de ir para la Luna, porque para la Luna se hace así. Shepard sí, porque Shepard después él tuvo una enfermedad en el oído, no pudo participar más en el programa, y después entonces le hicieron una operación experimental, salió bien de la operación y él quería, y entonces fue en el Apolo 14, fue Shepard, es más viejo.
Entonces, en todo este proyecto Gemini se hizo todo esto, se comprobó todo. Y ya entonces, ¿qué estaban preparando en tierra? ¿Qué estaban preparando en tierra? Que yo el de los soviéticos nunca lo vi. No sé cómo es. Después hicieron el Lunokhod, hicieron todo esto, pero el vehículo de alunizaje soviético yo nunca lo vi. Pero los norteamericanos parecía un hornito así con patica, una cosita rara, fea. Y mientras tanto, la empresa Grumman era la que estaba encargada, la que ganó la oposición, ¿no? Para construir el vehículo lunar. Que el primero se llamó Eagle, Águila. Y entonces ese había que probarlo también, que fuera posible acoplarse con él, que que funcionara el combustible de él, que es hidracina, que se encendiera y que hiciera algunas maniobras, que no sé cuándo, y que se viera que funcionaba. Todo salió perfecto, sin ningún problema. El programa Gemini fue importantísimo también. Y aquí fue, en el último viaje fue que Aldrin fue el que dio con la pista de cómo se podía mover en el espacio un astronauta mejor, y es que se entrenó bajo el agua. Él hizo entrenamientos bajo el agua y vio que era muy similar el estado que se encontraba bajo el agua al estado en que se encuentra un hombre en el espacio flotando arriba en el vacío. Porque además eso no es un vacío cualquiera también, es un vacío que cuando te da el sol te achicharra, por la temperatura te hace un plátano chatino, y cuando está en la oscuridad pues es de menos no sé cuántos grados. O sea, estás a más 200 y pico de grados con luz y a menos 200 y pico grados sin luz. O sea que también hubo que probar, todo eso sirvió para probar los trajes espaciales también, que todos fueran, que funcionaran, que un traje soportara aquello sin que te hirviera la sangre. Y ya terminaron el proyecto Gemini y pasan al proyecto Apolo. El proyecto Apolo ya es el que se encarga como tal de todo lo que va a ser el viaje a la Luna. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa fue la forma que pensaron, que dijeron que es la única manera ya que podemos ganarle a la Unión Soviética. Por eso se llamaba la carrera espacial. Era una carrera en plena Guerra Fría. Cada sistema pretendía demostrarle al otro: yo soy el mejor, el capitalismo es mejor que el socialismo, el comunismo es más malo que el capitalismo, o viceversa. A nosotros en Cuba, en la escuela, no nos hablaron jamás de Estados Unidos en la carrera espacial. Nada más que era la Unión Soviética, la Unión Soviética, la Unión Soviética. Nosotros no sabíamos ni quién era Alan Shepard, ni sabíamos quién era Armstrong, ni sabíamos quién era Aldrin, ni sabíamos quién era Michael Collins, ni sabíamos quién era John Glenn. No sabíamos eso. En Cuba no sabíamos eso, absolutamente nada. El Apolo, ni idea. El Gemini, ni idea. Mercury, ni sabíamos lo que era, pero nada, nada, nada. Ni el cohete Saturno 5, no teníamos idea de nada. Para cuando ya el proyecto Apolo va a empezar, ya se tiene ya hecho ya el cohete Saturno 5, el cohete más grande, el más poderoso, el más potente que se haya construido alguna vez sobre la faz de la Tierra. Una cosa extraordinaria. Pero no solo eso. Para poder dar este viaje a la Luna y hacerlo en una década, en 9 años, hubo que inventar cosas que no se habían inventado todavía. Hubo que construir materiales, crear materiales que todavía no se habían descubierto prácticamente. Hubo que hacer muchísimas cosas. Muchas. Sí, en Cuba el único que lo puede haber visto la gente del partido La Piedra y la gente de llegada, así, gente muy escogida, porque en Cuba no se transmitió. Incluso en la Unión Soviética en parte sí se transmitió, y en países socialistas incluso como Hungría se transmitió. El microondas salió de ahí, de la carrera espacial. Eso que tienen los zapatos y que tienen las carteras, el velcro, eso que se abre, eso salió de la carrera espacial. Un montón de cosas salieron de ahí. Un montón de artefactos que antes no existían salieron de ahí. Se empezó el programa Apolo. Y aquí vamos de nuevo a ver qué fue lo que pasó, ese destino tan trágico que tuvieron esos tres. Es el Apolo 1. El Apolo 1 que estaba haciendo ese día de enero del 67, que estaba haciendo... Abrazo, Jorge. ¿Qué estaba haciendo ese día el Apolo? Estaban haciendo pruebas de comunicación. Pruebas de comunicación. ¿Qué ocurría? Había problemas con la comunicación, no podían comunicarse. Entonces Gus Grissom, que era el jefe de la misión Apolo 1, él estaba molesto. ¿Dónde están ellos? Aquí están.
Él estaba molesto porque decía, cocho, pero si entre un edificio y una nave que está al lado no podemos comunicarnos, ¿cómo vamos a poder comunicarnos bien cuando estamos en la luna? Qué tonterías, esto hay que solucionarlo ya. Pero además ellos se habían venido quejando de que había muchos problemas en la cápsula. Se habían encontrado una llave, una herramienta dentro de una puerta así metida dentro de una escotilla. Problemas de cablería, bueno, problemas de todo tipo. Había una cantidad de velcro, que es eso que les dije que se abre y se pega, de eso. Pero habían puesto muchísimo por todos lados para prender cositas, para esto había un montón. Y ellos no estaban satisfechos con el estado, ¿no? Que iba la cápsula aquella, ¿no? Y bueno, ese día van a hacer la prueba. Presurizan la cápsula. Aquella cápsula estaba al 100% de oxígeno. Como ya les expliqué, el oxígeno presurizado no se comporta igual en tierra a nivel del mar que en el espacio. Si hubiera sido en el espacio, distinto. Pero lo que pasó fue la catástrofe. Cuando están haciendo las pruebas adentro, que están ellos sentados los tres con sus trajes, con todo, había un cable que parece que de tanto abrir y cerrar algo, había ido rozando y ahí quedó pelado, el cable se había pelado. El cable en un momento determinado hizo una chispa en un ambiente rico en oxígeno al 100%, el oxígeno es combustible, encendió aquello, en 17 segundos murieron, se quemaron, no sé qué, se quemaron por supuesto, pero no, después se llegó a la conclusión de que no fue la quemadura la que los mató, los trajes quedaron desbaratados. Lo que los mató fue la atmósfera misma, los mató, la atmósfera está envenenada, todo eso quemado junto con el oxígeno todo eso los mató, se asfixiaron al momento, no les dio tiempo a nada prácticamente. ¿Y cuál es el detalle irónico? ¿Cuál es la tragedia, lo triste en esto? Que recuerdan que les hablé de esta escotilla, que cuando él fue a su primer viaje, lo acusaron de que había explotado la escotilla, él por accidente le había dado un golpe y se había explotado el cartucho de nitrógeno y había abierto la escotilla antes de tiempo y que por eso se había hundido. Entonces él se puso un poco desconfiado porque él siguió insistiendo que había sido esto y le decían que no, que se habían hecho miles de pruebas, que le habían tirado contra el concreto, que habían hecho no sé cuántos millones de cosas y que nunca había fallado. Y él siguió insistiendo en que había sido un fallo de la escotilla. Al final, tira y encoge, y él no confiaba, y entonces él pidió que tuviera una escotilla de esta que se cierra, que tienes que hacer varias operaciones para abrirla y cerrarla. Y eso fue lo que no le dio tiempo cuando estalló el fuego no le dio tiempo a hacer eso. Si hubiera sido la explosiva, se hubiera abierto en un momento y hubieran podido salvarse. Eso es las ironías de la vida, ¿eh? Y lo otro fue que si se hubiera sabido en la NASA que en el año 61 a un soviético, a Bondarenko, le había ocurrido esto mismo, pues así fue como quedó después del incendio, todo eso. Ellos hubieran tenido más cuidado. Porque es que nadie pensó, era una cosa tan evidente que había oxígeno al 100% que nadie pensaba en eso. Nadie lo pensaba. Y ahí fue que se produjo la tragedia. De ese tipo de cosas que están tan ahí que tú no las ves. Todo el mundo los vio, pensaron en todo, en mil cosas muy increíbles, en cada detalle, y en ese no pensaron. Y por eso fue que ocurrió. Entonces, bueno, el proyecto se paralizó, el proyecto Apolo se paralizó, hubo gente que lo quería cerrar, estaba el senador Mondale, hubo mucha gente que quería liquidar el proyecto. Y al final, bueno, decidieron que seguir. Lo que sí se hizo entonces, el programa Snoopy, que era un premio que se estableció, el premio Snoopy, a la gente que encontrara todos los defectos, que hicieran todo. Y entonces hubo que rediseñar la cápsula de nuevo, hubo que hacer varias cosas y empezaron a tomarse medidas extra de seguridad. Se contrató a otro alemán, a Gunther Wendt, que era un tipo muy metódico, un ingeniero extremadamente metódico, que fue que se encargó de hacer la rutina, los pasos, ¿cómo se llama? El procedimiento. Y entonces, bueno, las cosas ya mejoraron. Vinieron todos los Apolos, se hicieron todas las demás pruebas. Se hizo el otro más importante fue el Apolo 7, que estaba Wally Schirra
No recuerdo para qué fue, tenía que comprobar ese. Creo que era hacer órbita también con no sé quién, con el, con el vehículo lunar. Bueno, el más importante fue después el Apolo 8. El Apolo 8, mucha gente, bueno, los que en el mundo lo pudieron ver, el Apolo 8 fue de donde se tomó esta famosa fotografía. El Apolo 8, ¿qué pasó? Como el vehículo lunar no estaba listo todavía y no iba a estar en la fecha que hacía falta que estuviera, decidieron, bueno, antes que corramos el riesgo de que los rusos, porque ya la CIA se dio cuenta de que los rusos estaban construyendo un cohete mucho más grande, que se notaba y que estaban haciendo dos, no uno, ya se alarmaron y se dieron cuenta que los soviéticos se estaban preparando para llegar a la luna. Pero ellos no sabían lo mal que le estaba yendo a los soviéticos. Y entonces, como no estaba listo el vehículo lunar, lo que hicieron fue mandar solo al comando al módulo de comando con todo, darle la vuelta a la luna fue en Navidad en la Navidad del 68. Y pues así hicieron, bueno, eso fue grandioso, se comprobó que sí, que se podía hacer todo, que la hidracina funcionaba, el combustible funcionaba bien, las comunicaciones, todo, y esa gente regresaron sanos y salvos. Y después así vinieron el Apolo 9, el Apolo 10, que fue el que casi llegó a alunizar, pero no podía porque no tenía combustible, se lo habían quitado a propósito, para que no les diera la tentación de alunizar y ser los primeros. Y entonces después vino el Apolo 11, que ya todo el mundo recuerda, que era donde estuvo Armstrong, que fue el que alunizó, el que se transmitió en todo el mundo. Y eso fue, se supone que con la llegada de los norteamericanos a la Luna, terminó la carrera como tal, esta especie de guerrita entre los dos, porque ya el objetivo político se había cumplido. Estados Unidos había sido, prácticamente había salido ganador, porque había logrado un objetivo mucho más difícil y más complejo que todos los demás. Y bueno, pues por eso se dice que Estados Unidos ganó la carrera espacial. Y esto fue lo que le puso. Y después de Armstrong vino el Apolo 12 con Pete Conrad. Vino el Apolo 13, que todo el mundo sabe lo que pasó, el accidente que tuvieron. Después vino el Apolo 14, que fue con Alan Shepard. Después el Apolo 15, y después el Apolo 16. Y finalmente el Apolo 17, que fue el último. Iba a haber 20. Pero por falta de fondos el Congreso eliminó y dijo no, ni uno más, que llega hasta el 17, y el 17 fue el último, que fue el primero que llevó un científico de verdad a bordo, a Schmidt, el geólogo. Y ya, eso fue toda la historia de la carrera espacial. Pero por la parte soviética, que es la que yo no hablé, ocurrieron muchísimos problemas. Primero, la burocracia. El autoritarismo de los soviéticos, o sea, de los comunistas, bueno, el problema es que todo es autoritario y todo, y no, sí. En definitiva fueron 6 misiones a la Luna. O sea que en la Luna hubo, a ver, 2 en el Apolo 11, 2 en el 12, 2 en el 14, 2 en el 15, 12 hombres en la Luna. Porque había uno de los 3 que se iban, uno se quedaba dando vueltas en la Luna. Porque esa es la otra, que no se sabía cómo se iba a llegar a la Luna. En mucho tiempo no se sabía. Y fue un ingeniero que se acordó de unos trabajos teóricos de un ruso, que él se acordó, un ingeniero en Texas, que se acordó de la cuestión del peso, ¿no? De que él dijo, bueno, lo más importante para la Luna es ahorrar peso. Y entonces Von Braun decía que se iba a hacer el acoplamiento, o sea, del módulo central con el módulo lunar, se iba a hacer en la órbita de la Tierra. No ha habido más ninguna. A la Luna no ha habido más ninguna. Y entonces lo que se descubrió es que era mejor hacerlo en la órbita lunar, porque ahorraba muchísimo peso. Ustedes saben cómo es. Eso va junto a un mismo cohete. Yo tengo un cohete de eso aquí que no he podido armar la maqueta todavía, es una lástima. Eso va todo junto en un mismo cohete. Después ahí abre, sale el módulo principal, él da la vuelta
agarra al lunar, lo saca de adentro del compartimento ese y ya siguen los dos y vuelan hasta allá. Y así es como se hace. Después se separan de nuevo, el módulo lunar aterriza, él tiene dos partes. Cuando ya terminan de hacer todo lo que han hecho en la luna, se suben ahí, la parte de abajo se queda y la que despega es la mitad de arriba y ellos se van para arriba, se reencuentran de nuevo con el que se quedó esperando y para casa de nuevo. ¿Qué extraterrestre? Ni qué planeta artificial, ni qué huevada. Está bueno eso. Ya se han hecho análisis de la luna, se sabe ya la composición de la luna, todo ya. La gente inventa cada cosa que no. No, a mí uno me dijo que la luna era hueco y que ahí vivían los grises y que vivían no sé quién. Mira, déjame no. Bueno, el caso es que los soviéticos, mientras todos los americanos ya habían logrado remontar y avanzar todo esto y finalmente llegaron a la luna antes, los soviéticos habían tenido muchos problemas. El primer problema principal fue que Korolev murió. Korolev lo fueron a operar de un cáncer y Korolev tenía su salud tan maltratada ya de todo el tiempo que pasó preso, que lo metieron preso en un gulag soviético, que Korolev no soportó la operación, el corazón no resistió y murió. Y detrás del vino, el que quedó a cargo fue su segundo, que era Vasily Mishin, que era una persona que no es que no conociera, incluso él fue el diseñador del sistema que tienen los soviéticos de la torre, que es distinta de la americana. La torre norteamericana, el cohete está así, ellos lo sujetan, está sujeto por varios y la torre después hace así, hace esto y se abre. El soviético es como una araña que hace así y abre y sale. Él fue Mishin, el creador de ese sistema. Pero Mishin no tenía carácter, no tenía, y empezó con el alcohol, y con el alcohol, había muchos problemas. Había la rivalidad hasta con Glushko. Al final contratan a un científico que se llamaba Kuznetsov para que hiciera unos motores nuevos, porque Glushko no quería hacerlo con ese combustible. Empiezan a utilizar entonces combustible, empiezan a utilizar el oxidante, que yo lo utilicé, es una cosa terrible. No les recomiendo a nadie que se le acerque nunca. Oxidante rojo, que es lo más terrible que ustedes puedan ver. Yo vi gente morirse con el oxidante, espantoso, te come. Miren, esta era la cápsula Friendship, ahí se metían esa gente. Así que ya ustedes me dirán si se necesita valor o no para meterse en una cosa así. Tanto americanos como soviéticos, porque la primera, la del Vostok, la de la Vostok y todo eso, no era nada del otro mundo, era una cosa también. Pero los soviéticos tuvieron el problema que fallece Korolev, ya no tenían una persona con el temple de él, ni con los, de verdad, con la mente que él tuviera tan organizada. Hubo dinero que no les quisieron dar. Hubo como unos cosmonautas soviéticos que ya estaban dispuestos a ir a la luna y dijeron que ellos se arriesgaban. Empezaron a hacer las pruebas y le dijeron que no. Empezaron a hacer las pruebas, porque la Unión Soviética tampoco tenía demasiado dinero como para eso. Ya los norteamericanos tenían el Saturno 5, habían fabricado varios, que ya con eso no se podía competir. Y pues la última prueba que hicieron, estaba el mariscal Nedelin, estaban en campo de prueba, la gente estaba haciendo mil, la gente estaba cansada, tú sabes, como lo resolvían todos los comunistas soviéticos, era o haces esto te fusilo, y la gente estaba ya que se caía de sueño. Uno de ellos fumó, lanzó un cigarro, había un escape, empezó un escape porque es muy agresivo el oxidante, un escape, se acabó el mundo. La explosión fue tan grande que mató de un palo a 100 personas y hubo quien murió lentamente porque se quedó colgado en los andamios y se quemaron como si fueran bizcochos. Cosa espantosa. El asfalto se derritió, gente que se quedó pegada porque no pudo, por el calor. Una cosa espantosa. Y murieron alrededor de 100 personas y eso no se supo hasta que no hubo perestroika en la Unión Soviética. No se supo, eso se ocultó. Y murió empezando por el mariscal Nedelin, murió también. Y eso fue un atraso enorme que les trajo. Ya el cohete no salió en tiempo. El cohete, el diseño de Kuznetsov tenía 30 motores. Falló una válvula pequeña en uno solo, se desbarató el cohete. Tuvieron que entonces hacer otro, ya las cosas no fueron iguales. Ya después pudieron hacer un motor mucho mejor. Un motor maravilloso, de circuito cerrado, no de abierto como había sido hasta el momento. Pero ya era tarde, o sea, la carrera espacial ya estaba ganada, ya había terminado. Esa es la historia de la carrera espacial. Pero hubo un suceso, porque ustedes me preguntaban que Cuba, Fidel Castro, ¿qué tiene que ver?
hubo un suceso, en el año 60, estaban lanzando los experimentos estos con cohetes y en esa época estaban explotando muchos cohetes. La NASA no tenía mucha suerte, una gran parte de estos cohetes había explotado. Eso fue, pero ¿qué pasó? El noviembre del año 60 están haciendo un ensayo con un cohete de estos, un cohete valioso que tenía un motor especial nuevo, tenía cosas, querían, bueno, lanzan el cohete desde Cabo Cañaveral. Cuando ya va bastante arriba, avanzado, esto les va a encantar, se van a reír con esto, revienta aquello, se va de órbita y cae lo que queda del cohete. ¿Y dónde viene a caer? Cerca de Holguín. Ah. Y por suerte cae en un descampado. Ah, y después les voy a hacer otra anécdota también. Cae en un descampado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que había una vaca pastando ahí en el descampado. Y le cae en la cabeza a la vaca, la mata instantáneamente. Lo que quedaba del cohete le cayó a la cabeza, la desbarató toda. Y entonces la vaca se llamaba Rufina, la difunta. Entonces Fidel Castro inmediatamente hizo de aquello un jaleo y dijo que los norteamericanos que habían asesinado a la vaca y que no sé qué, que ahora estaba que qué peligro y que no sé qué, que más cuánto. Entonces ya la gente pensaba que era cosa nuclear. Y entonces miren los carteles que ponían. Condenamos el uso de armas atómicas para matar vacas indefensas. Esto es en Cuba. Y entonces hicieron, porque esto fue por la época de la declaración de La Habana, aquella tontería, hicieron una marcha frente a la sección de intereses, cuando era sección de intereses de los Estados Unidos. Ahí hicieron la marcha, creo que no sé si era embajada todavía. Hicieron la marcha frente a la embajada de los Estados Unidos, si era embajada todavía. Dice, como dice allá atrás, bueno, asesinato de mis hermanas, o sea, la vaca con una pancarta asesinan a mis hermanos. Entre animales, madres de las vacas demandan a los vecinos del norte en cumplimiento de la creación de la vaca. O sea, ponen a las vacas a marchar también, las vacas a protestar porque mataron a Rufina. Hasta esas cosas llegó Fidel Castro. Y esto salió en la prensa, en el New York Times. Dice, cubanos y vacas marchan en protesta. 300 estudiantes de La Habana lloran a la bestia matada por piezas de un cohete espacial de Estados Unidos. Y esto así salió también en Estados Unidos, ¿no? Fidel declara que un cohete norteamericano mató a una vaca. O sea que aquello fue en Cuba el asunto de Rufina, la vaca asesinada por el imperio. Esos son los ridículos que a nosotros como cubanos nos hicieron hacer. Eso fue en el año 60, noviembre del año 60. La vaca Rufina se llamaba. Bueno, hay un grupo argentino de rock que hasta le hizo una canción al fenómeno de la vaca, que se llamaba Aquella solitaria vaca cubana, una cosa así se llama. Noviembre de 1960. Es un vaquicidio. No, yo ese era Fidel inflamadísimo. No encontré el video de Fidel hablando de eso. Echando a los americanos que habían asesinado a la vaca y que no sé qué más cuánto y que... Pero, final de la historia, fíjense, final de la historia, que es una cosa seria, le pagaron a Fidel Castro, el gobierno de los Estados Unidos, $2 millones. O sea, la vaca más cara de toda la historia. Que al pobre guajiro que era dueño de la vaca, me imagino que no habrá visto un medio. $2 millones le pagó el gobierno de los Estados Unidos a Fidel Castro porque pidió indemnización. Entonces la compañía de seguro falló a favor de Fidel Castro. Fíjense ustedes la democracia como es. Fíjense ustedes como la democracia como es. $2 millones. Eso se lo metió Fidel en el bolsillo, por supuesto. Así fue. Y Fidel lo ganó, $2 millones. Porque la compañía de seguro falló a favor de Fidel Castro. Así que ya ustedes ven ya hasta dónde ha llegado esto de la carrera espacial que llegó a Cuba. Hay un detalle que es una cosa...
Estas son mujeres, esto claro, estos son tomados de... Estas fueron las mujeres de Estados Unidos que tenían más atributos viriles que cualquier hombre. Estaban listas completamente para haber subido al espacio, para haber ido a la luna, para lo que fuera. Estas mujeres desde el año 57 empezaron a entrenarse en los Estados Unidos, las sometieron a las pruebas más duras, los mismos análisis, aquello que les decían médicos a los hombres, aquellas pruebas médicas que eran durísimas, todo eso se lo hicieron, la física, la psicológica, todas estas mujeres pasaron las pruebas. Estas mujeres les echaron hasta agua helada en el oído, hasta que perdían el conocimiento, le hicieron de todo. Y estas mujeres estaban plenamente listas para subir al espacio, ninguna de ellas subió. Esto le llamaban el proyecto Mercurio 13, Mercury 13, Mercury 13, en vez del Mercurio 7 que fue el otro. Pues eso es triste, pero por un problema de sexismo no dejaron que estas mujeres subieran al espacio. No dejaron. No dejaron. Mientras los soviéticos subieron a su primera mujer, Valentina Tereshkova, en el año 63, los norteamericanos no subieron una mujer en el espacio hasta el año 83, que subió Sally Ride en el transbordador. Ya. Es una vergüenza. Eso sí es una vergüenza, es una pena. Y la otra cosa que también da pena, esta foto es tomada de una película, o sea, no es la foto de las mujeres reales, pero les da la idea. Estas son un grupo grande de mujeres negras que les decían las computadoras. Eran mujeres que habían estudiado, habían ido a la universidad, al colegio, y tenían habilidad tremenda para el cálculo. Y había 4 de ellas que eran matemáticas eminentes. Entre ellas, una que no sale aquí ahora, pero que se las voy a enseñar, que es Kate Johnson. Esta señora negra, norteamericana, esta señora fue la que hizo el cálculo para todas las cosas, los acoples, para los alunizajes, hizo una cantidad de cálculos increíbles. O sea que posiblemente sin esta señora la mayoría de las misiones no se hubieran podido hacer. Incluso se dice que John Glenn personalmente pidió que fuera ella la que hiciera los cálculos para él montarse en el cachivache aquel. Es una gente con un nivel de matemática, pero por encima y la otra era esta señora, Mary Jackson, que trabajaba con las computadoras, y esta señora y otras más fueron las que hicieron los programas, eran las que trabajaban con aquellas, pero eran los programas para hacer funcionar las computadoras enormes IBM que había. Y estas mujeres nunca se las mencionaba, no salían en ninguna parte. Yo les recomiendo que vean la película que se llama Hidden Figures. Es la historia de estas mujeres, una película muy buena, me encantó. Incluso una de ellas trabajaba haciéndole de computadora personal, porque eran personas que trabajaban a una velocidad de cálculo mental más rápida que una computadora. Y ella era la que trabajaba con el jefe de esto de cálculo de misiones. Y incluso en el edificio donde ella trabajaba no había baño para personas de color, y tenía que caminar no sé cuánto, casi 1 kilómetro, 800 metros, para ir a otro edificio que había un baño de color. Cosas increíbles, ¿no? Y de estas mujeres no se habla nunca. Son las cosas ni de las mujeres pilotos, de estas mujeres que eran súper corajudas, ni de estas otras, no se hablan de ninguna. Fue después que se le dieron un reconocimiento y cosas así, pero fueron importantísimas.